Gracias, congresista. Congresista Arana. Gracias, presidenta. El Frente Amplio, desde su origen, se planteó la importancia de reconocer la igualdad de hombres y mujeres en la participación política. Está puesto en nuestros estatutos. Incluso se planteó, hace 11 años que nos creamos como Tierra y Libertad, se planteó que había que propender y avanzar hacia la alternancia y la paridad. Hace 11 años, no estaba en la legislación. Sin embargo, esa tarea ha sido una tarea difícil y a veces ha sido además una tarea dificultada por los condicionamientos de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que es patriarcal, que es machista, y los diversos niveles, los diversos pisos desde lo que se parte. Y por eso es fundamental, presidenta, que se pueda dar el respaldo a esta ley y que la podamos aprobar. Recordemos que han habido discusiones que algunos colegas nos hacen recordar. Recuerdo una vieja discusión en el Parlamento argentino, si no me equivoco, donde congresistas senadores hombres, decían que las mujeres no pueden tener derecho al voto porque tenían cerebro más pequeño. De esa magnitud ha sido la ofensa y la discusión y la discriminación machista para darles el voto a las mujeres. Y en el Perú, en el debate de 1931-1932, que se avanzó sobre una discusión sobre el tema de la participación y el voto de las mujeres, que tenía que ver con su participación política, hubo el partido descentralista que se opuso a que las mujeres pudieran votar. Algo parecido, un poco metamorfoseado, un poco cambiado, pero es lo que tenemos también hoy. Entonces, quienes además venían de una tradición de izquierda en ese debate, estaban divididos sobre el tema. Y, presidente, yo recuerdo haber escuchado a mi madre con mucha alegría cuando me decía que estando estudiando en el Instituto Pedagógico de las Madres Dominicas, decía, con mis 21 años, porque no se accedía al voto con 18, sino con 21 años, fui por primera vez a votar. Pero recordemos que poco antes se había discutido sobre qué mujeres podrían ser las capaces de votar. Y se dijo las que son casadas, o lo han estado, o las que saben escribir y leer. Y yo recuerdo haber leído en el diario El Correo unas fotografías indignantes que habían tomado de una congresista mujer, que decían y se burlaban de ella porque le habían dado la presidencia de la Comisión de la Mujer decían de la Comisión de Educación, y era analfabeta, y habían dicho, ¿cómo le dan a una mujer analfabeta a la Comisión de Educación? Y lo publicaron, y publicaron además la dificultad que tenía para poder escribir, y fue noticia nacional, y fue Aldo Mariátegui, que quiero recordarlo, el que además se burló del tipo de electorado que vota por ese tipo de mujeres y de la pésima calidad de este Congreso que coloca analfabetas como presidentas de la Comisión de Educación. Y, presidente, ese tipo de discriminación existe en nuestro país. Entonces hay que saludar que esta ley se pueda dar. Sí nos preocupa, por ejemplo, que en el dictamen, frente al temor del cierre del Congreso y a las prisas que ha impuesto el Ejecutivo, ¿no?, hayan generado una progresividad demasiado larga. Porque para comenzar la propuesta era que fuera 50-50 ya. Pero en vista de que hay oposición para que se legisle sobre este tema, porque hay personas aquí que consideran que hablar de igualdad de derechos conduce a la equidad de género, y la equidad de género por sí misma ya es una ideología y por tanto es una cosa maléfica y diabólica, ¿no? Recordemos que quemaban mujeres porque las consideraban justamente diabólicas, ¿no? Pero eso era cuando existía la Inquisición. Eso es allá cuando existía además un tipo de discriminación brutal contra las mujeres, que llegó incluso a expresarse en obras de filosofía medieval sobre el tema de las mujeres como causa del pecado y de la maldición.
Presidenta, esos tiempos han pasado, por fortuna. Bueno, algunos se han quedado atrapados en el túnel del tiempo. Pero importante, Presidenta, dos cosas. La primera. Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Estamos hablando de igualdad, de equidad de género. Algunas colegas congresistas que están aquí han mencionado la situación de privilegio por la que se está aquí. Y efectivamente, Presidenta, es una situación de privilegio. Porque quienes, como yo, tardíamente hemos entrado a la actividad política, sí he visto que si hay mujeres jóvenes que quieren participar en una campaña electoral, los papás le van a decir, ¿en qué condiciones vas a viajar? ¿Con quién vas a viajar? ¿Dónde vas a dormir? ¿Con qué dinero vas a financiar tu campaña? Te vas puro hombres. Ahombrada, adelantada, le dicen en algunas comunidades del campo. Y la desaniman. Y si es casada, la tiene más complicada. Porque el marido va a pensar que va a hacer campaña con quien le podría sacar la vuelta, porque el macho no acepta que su mujer pueda tener condiciones de igualdad de participación y la dignidad para poder participar. Él sí se puede ir y la mujer no lo puede celar, pero él sí puede celar a su esposa, a su compañera mujer que entra en una campaña. Y si es casada y se ha divorciado, se ha separado del marido, es mala mujer y por tanto va a ser mala autoridad. Lo hemos visto, pues, Presidenta. Para concluir, por favor. Dice, y por eso, y no lo he escuchado decir acá, Presidenta, cuán más importante es que hubiéramos introducido una figura que permitiera que, si bien es cierto, de fondos públicos se considere un conjunto de políticas y de herramientas para poder capacitar mujeres, hubiéramos pensado en las mujeres indígenas y en las mujeres más pobres. Porque si bien es cierto hay un nivel de discriminación contra las mujeres por ser mujeres, esta discriminación es doble o triple si es una mujer pobre. Y si encima es serrana, si es campesina, si habla otro idioma y si es indígena, mayor discriminación. Para concluir. No he escuchado una preocupación por eso. Porque al interior también de la realidad de ser mujer, las injusticias sociales se han marcado. Y entonces, estamos hablando de las mujeres ahora amenazadas en el Valle del Tambo como ecoterroristas porque salen a participar y protestar. A doña Máxima Acuña, que Yanacocha le quiere quitar sus tierras y que encima la acusan en periódicos y pagan reportajes para decir que es una chola viva. Estamos hablando de políticas para las mujeres más pobres y más discriminadas, porque no solo son las mujeres en razón de ser mujeres discriminadas, sino además por su clase, por su idioma. Para concluir. Ese es un tema, por ejemplo, que debería haber tenido la centralidad, pero eso muestra todavía que este debate es urbano, que es todavía un debate pequeño, burgués y de clases medias. Tendremos que avanzar mucho más, sin duda, Presidenta, en esa dirección. Y un tema muy grave, Presidenta. En esta ley también está yendo el tema de la participación indígena. Y solo se le asigna un espacio, un escaño. Y eso, Presidente, por ejemplo, en medio de todo este debate, pasa escondido. Pasa absolutamente escondido cuando hay más de 5 millones de personas. Para concluir. Presidenta, como parte de los pueblos indígenas, y hay el proyecto de ley que presentó el congresista Wilber Rosas para que se cree el distrito electoral indígena, y hay el proyecto de ley que hemos suscrito algunos congresistas para que, según el censo de autoidentificación, incluso tuvieran un 30% de escaños conforme al censo de autoidentificación. Pero como solo estamos hablando de paridad y alternancia, los indígenas que esperen su turno. Como estamos hablando de paridad y alternancia, las mujeres indígenas, las más pobres, también esperen su turno. Entonces nosotros, desde el Frente Amplio... Para concluir. Vemos, Presidenta, que esta ley, así como está, sigue siendo absolutamente insuficiente. Pero empujemos los cambios y en esa dirección estamos, Presidenta, pero no nos olvidemos que en toda esta discusión hemos olvidado el derecho a crear un distrito electoral indígena, donde las mujeres más olvidadas y despreciadas y excluidas de este país habrían podido también reclamar con legítimo derecho el tener su representación y su participación política. Pero implica, avanzamos, pero todavía este debate es demasiado urbano, demasiado clase mediero aún, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Edmundo del Águila. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Mantilla.
Congresista Mantilla. Muchas gracias, congresista del Águila. Presidenta, cuando hablamos de paridad y alternancia, creo que tenemos que ser un poco más sinceros, Presidenta. Discúlpeme que tome el ejemplo, pero ayer hemos visto cómo algunas parlamentarias mujeres de acá del Congreso, algunas parlamentarias, han sido avasalladas por nuestro presidente del Congreso. Y en vez de que los amigos del Frente se solidaricen con ellas, ¿qué hicieron? Se rieron y aplaudieron. Entonces, ¿de qué respeto a la mujer hablamos, Presidenta? Entonces, no hay respeto a la mujer. Ahora, yo me pregunto, Presidenta, ¿cómo están manejando este tema de paridad y alternancia en el sistema educativo? Acá tengo una disposición complementaria para la primera etapa del 16º Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas de este año, y en el artículo 5.3, Presidenta, miren cómo se excluye a estudiantes que pueden tener mejor capacidad. Ya no hablamos solamente de cuestión política, sino de capacidad, hasta dónde están manipulando este tema de la paridad de alternancia. Dice aquí, en el caso de colegios mixtos, se clasifican 2 estudiantes hombres. La segunda interrupción. 2 estudiantes mujeres y 2 estudiantes varones. O sea, si en un colegio hay que deben tener 4 representantes para un concurso nacional, donde se premia la capacidad y el esfuerzo de un alumno, por la paridad, o excluyo 2 hombres o excluyo 2 mujeres. O sea, si son 4 mujeres que pueden tener promedio 20 y los hombres solamente llegan a nivel 12, entonces 2 mujeres que tienen 20 tienen que ceder para darle espacio a 2 varones que tienen 12, o al revés. Entonces, acá se está ya distorsionando el tema de la paridad y alternancia, Presidenta, y esto es muy peligroso, porque esto va a desincentivar el esfuerzo de los alumnos de los colegios, institutos y universidades. Entonces, este tema hay que tratarlo con mucho cuidado, Presidente. Muchas gracias, congresista del Águila. Congresista del Águila. Gracias, presidente. Como partido, como institución de 63 años de fundado, e indudablemente con muchas mujeres habiendo hecho actividad partidaria a lo largo de la historia de Acción Popular, tal cual lo nombró la congresista Wilca, una de las primeras diputadas, fue precisamente por Acción Popular Matilde Pérez Palacio, representó al distrito electoral de Lima. En tal sentido, nosotros sabemos que es necesario luchar para lograr esta igualdad que tanto deseamos y que tanto se ha luchado, pero creemos también que los cambios tienen que ser cambios con sustento. No creemos en aquellos resultados que son forzados y que corremos el riesgo que el tiempo pueda no darnos la razón. Creemos en cambios argumentados, creemos en situaciones que se van generando para llegar a una conclusión lógica y sustentable. No creemos en forzamientos y mucho menos en posicionamientos políticos que no ayudan a este escenario tan claro como es el de buscar la equidad, la paridad y la alternancia. Es como tratar a un enfermo con insolación y únicamente ver la epidermis del problema, no ver el fondo del problema. Lo que estamos haciendo el día de hoy es precisamente eso, únicamente someternos al fondo, a la forma del problema, al último ese gran eslabón, y no atacar el primer eslabón, que es promover la participación y la actividad de la mujer dentro de la política. Indudablemente que es una tarea dura, y a nosotros nos ha costado como partidos políticos. Escucho muchos que hablan de la participación de la mujer, pero lo hablan quizás desde un espacio de una organización vecinal, desde una organización quizás deportiva, pero no al interior de un partido político, porque de las mujeres que han hablado, creo que ninguna milita en un partido político, a excepción de Luciana León, Entonces es fácil poder hablar cuando uno está realmente metido o inmiscuido dentro del entorno que es un partido político. Nosotros, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales, ¿qué decidimos? Que tanto el número 2 y 4 dentro del espectro de candidatos a regidores sean mujeres y jóvenes. ¿Con eso qué hacemos? Buscamos una renovación de cuadros, la participación de la mujer, pero en forma sustentable, es decir, dándole argumentos, la experiencia necesaria para que puedan tener una oportunidad justa. Eso es por un lado, señor presidente. Por otro lado, vamos a tener unas elecciones internas en las cuales el primer filtro van a ser los votos preferenciales, para poder escoger
la participación de las mujeres y los varones dentro de una lista cerrada. Al terminar esa gran jornada primaria, tendremos muchas veces casos de injusticia, en los cuales mujeres probablemente ocupen primeros puestos, pero por el tema de la alternancia y la equidad tengan que desplazar esos puestos y dárselos a los varones. Y ahí estaríamos vulnerando dos principios. Primero, el principio de meritocracia, y el segundo, el principio de un derecho justo de haber obtenido los votos para un lugar determinado. Y fíjese, señora Presidente, no es fácil muchas veces poder ceder un derecho, y mucho menos en política, cuando uno trabaja para poder acceder, creo yo, de la mejor manera a un espacio. Lamentablemente esta ley, que en el fondo es buena porque busca una igualdad, en el camino va a traer o va a generar espacio de desigualdades como el que acabo de mencionar. Entonces todo esto va a generar un ambiente indudablemente de malestar, ya sea para hombres o para mujeres, porque creo yo que la meritocracia y el derecho no tienen un género. La meritocracia y el derecho tienen eso. Tienen el derecho a tener un trabajo consistente, permanente y lógicamente basados en un esfuerzo. Ya le escuché, me pide una interrupción a la congresista Alcorta. Le has dado tus 2 interrupciones a Mantilla. Congresista Alcorta, por excepción. Profundamente agradecida, Presidenta, gracias. He hecho un planteamiento que creo que hay coincidencia con la mayoría de las bancadas, y para eso estamos debatiendo. Una cosa son las decisiones de la Comisión de Constitución, que la hemos debatido, y otra cosa es la decisión del Pleno, que hay muchos que recién se están enterando. Yo no estoy de acuerdo ni con la paridad ni con la alternancia, me parece de terror, porque creo que las mujeres tenemos que estar llevadas a imponernos porque somos mujeres. Sin embargo, yo soy capaz de ceder en la paridad y alternancia inclusive el 50%, 50-50, en la medida que se mantenga eso, pero se mantiene el voto preferencial, en las internas y en las públicas en generales. Ese será el mejor termómetro para saber cómo será el resultado. Paridad, alternancia, pero voto preferencial también. Entonces acercamos la propuesta del Ejecutivo y la propuesta del Congreso. Nada más, muchas gracias. Gracias, congresista. Para concluir, congresista del Águila. Sí, muchas gracias. Fíjese, entonces hay que tener cuidado, señora Presidenta, hay que tener cuidado que una reforma que tiene la mejor voluntad, una reforma que apunta, creo yo, que una causa justa, que apunta a tener, creo yo, una equidad a nivel mundial, porque los países se ordenan y cada vez lo que buscan es precisamente eso, el equilibrio entre hombres y mujeres, en el camino que no genere una desigualdad, que esa desigualdad puede generar finalmente resentimiento y mañana más adelante tengamos que nuevamente regresar a un estado en el que nos encontramos el día de hoy. Yo creo en la alternancia, creo en la paridad, pero de forma responsable, de forma capacitada. ¿Cuál sería el planteamiento de Acción Popular? Para concluir. Sí. Uno de ellos, pues, que se mantenga el voto preferencial, que permita que los ciudadanos, de forma alternada, equitativa, dentro de una lista, puedan escoger entre hombres y mujeres. Creo yo que esa sería una alternativa para finalmente, en una primera etapa, poder posicionar la participación de la mujer dentro de la política. Pero esto va acompañado de algo más importante. Hoy en día los verdaderos partidos políticos que están representados acá en el Congreso tienen una cuota de financiamiento por parte del Estado peruano, de los cuales el 70% va a capacitación y el 30%... Para concluir. El 30% a gastos corrientes. Creo yo que de ese 70% que va a capacitación, muy bien se puede hacer para fomentar la participación en los partidos políticos, no en los movimientos vecinales o movimientos organizacionales dirigidos a analizar cualquier otro tema ajeno a la política, sino en los partidos políticos, porque si hoy en día estamos acá reunidos es para discutir el sistema político, y el sistema político se basa y se apoya en el fortalecimiento de los verdaderos partidos políticos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Me pido una interrupción la congresista Glave antes de empezar. Congresista Glave. Gracias. Colegas, hay que tener cuidado con algunas propuestas que pueden sonar interesantes, pero que al final terminarían siendo un retroceso a la participación de la mujer. ¿Por qué? Porque acá algunos están diciendo, pongamos paridad y alternancia en las listas que van a competir a las primarias,
y después lo que quede, eso se pone cerrado a la lista final. Eso, señores, es terriblemente peligroso y es contrario a lo que se está planteando y lo que se está peleando. ¿Por qué? Hoy día, una lista que se inscribe obligatoriamente tiene que tener 30% de mujeres. Si lo que hacemos es cambiar y decir que hay 50% y alternados en las preprimarias, pero luego la decisión que queda en esa organización es que solo participe 15% de mujeres y que no son alternadas y que eso queda como resultado final, sería un retroceso. Y La segunda interrupción. está planteando esta medida es avanzar, es saltar de un 30% obligatorio en las listas que van a la elección a saltar a la paridad y a la alternancia, colegas. No se puede, intentando jugar con las palabras, en lugar de avanzar, retroceder. Eso es algo que no se puede permitir. Y recordemos que lo que hemos planteado y discutido y que era la parte de la discusión y la cuestión de confianza que teníamos acá, era paridad y alternancia en las listas que van a la competencia. En las listas que van a la competencia, no en los procesos previos. Así que, por favor, colegas, no retrocedamos, avancemos. De lo que se trata ahora es de avanzar, de mejorar la posición de las mujeres y no en una discusión supuestamente democrática terminar retrocediendo en lo que ya fue una conquista hace 20 años. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Señores congresistas, lo que tenemos que tener en claro es que la superación de la discriminación a la mujer en nuestra sociedad es una responsabilidad de toda la sociedad. No solo es un problema de las mujeres, sino de hombres y mujeres de todos los estratos sociales. Incluso va más allá de las ideologías que es de izquierda, de centro o de la derecha. Es una aspiración para hacer una sociedad mejor y es una aspiración de todo el pueblo peruano. He escuchado con atención decir de que si aprobamos este tema de la paridad y la alternancia, estaríamos violando el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, que dice que todos tenemos derecho a la igualdad ante la ley, que nadie puede ser discriminado, y que en este momento, si aprobamos la alternancia y la paridad, estaríamos discriminando. Yo quiero responder a ese argumento, señora presidenta, diciendo que nuestro Perú, nuestra república, que nació bajo los principios de igualdad, libertad y fraternidad en 1821, ha vivido durante 134 años, hasta 1955, excluyendo en forma total y absoluta a la participación de las mujeres en el quehacer político. Entonces no estamos legislando en un país en abstracto, estamos legislando en un país concreto que ha excluido total y absolutamente durante 134 años a las mujeres en política. En segundo lugar, señora presidenta, es una realidad que las mujeres reciben menor remuneración por igual trabajo. Es verdad que las mujeres trabajan más horas que los hombres. Es verdad que a pesar de las cuotas electorales, a la fecha solo hemos logrado entre el 2006 y el 2011 un 29% de presencia en el Congreso de la República y hoy no superamos el 30%. Y que fue no solo el reconocimiento al derecho que nunca les debió ser negado, sino desde la vigencia de la ley de cuotas que esta participación ha sido progresiva. Pero solo hemos llegado a ese techo del 30%. Tiempo adicional. Gracias, señora presidenta. Y queremos aspirar a llegar a una participación del 50-50.
Y para eso tenemos que adoptar una discriminación, sí, una discriminación temporal, que otros le llaman una afirmación positiva. Eso tiene que ser adoptado mientras no tengamos una sociedad de plena igualdad. Y por eso, precisamente para cumplir estrictamente este inciso 2 de nuestra Constitución, del artículo 2, tenemos que adoptar estas medidas, que van a ser transitorias cuando logremos finalmente la plena igualdad. Señora Presidenta, para terminar, no olvidemos que nuestro ordenamiento jurídico también tiene asignado al Estado determinadas funciones como la tutela, la protección al lado más débil de la relación. Y eso no es violar los principios de igualdad, sino es precisamente avanzar en rehacer realidad los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Creo, señora Presidenta, que en esta oportunidad vamos a votar el 50% de hombres y mujeres en las candidaturas con alternancia y vamos a adoptar una disposición transitoria. Yo no estoy de acuerdo con la disposición transitoria, pero estoy plenamente consciente de que si es necesario votar también por la cuestión transitoria para que se plasme este avance que considero que es realmente un avance en ir hacia la plena igualdad, vamos a votar por este proyecto, señora Presidenta, por más que lo consideremos con limitaciones e imperfecciones. Vamos a decidir hoy día, si logramos aprobar en primera votación, para que después sea ratificado en la otra siguiente votación, un avance decisivo para concluir. La lucha por la igualdad, que es una aspiración de todos, hombres, mujeres y de toda la sociedad en conjunto. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Castro. Señora Presidenta, una interrupción. Congresista Alcorta. Yo sustentar a la congresista Patricia Donaire con un video de una situación, de una serie de mujeres, en una situación de lamento absoluto, casi nos ponemos a llorar todos en el pleno, porque hay que llevarlas a ellas, porque nadie las puede representar y nadie las elige. Las mujeres no necesitamos que nos lloren, ni nos lamenten, ni que nos bajen, no. La señora congresista Marisa Glave ha dicho que esta propuesta que yo he hecho, prácticamente pone en peligro la elección de las mujeres, porque las pone en una situación prácticamente de exclusión. Los dos argumentos bastante baratos, bastante facilistas y poco sustento y poco contenido. No es así. El señor Castro ha dicho que las elecciones no hemos alcanzado el 30%, porque la población ha elegido eso, lamentablemente, un país recontra machista en todos sus aspectos, recontra machistas. Y bien selectivos el tema machista en un tema social además. Pero la propuesta que se ha llevado, porque nosotros estamos trabajando para el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene una propuesta, pero no vamos a dejarnos llevar por lo que ha hecho la propuesta. Lo que estamos tratando de acercar la propuesta de ellos y la nuestra, que es la válida. Acá nos escogieron, nos pusieron con un voto. La segunda. Al congresista Mauricio Mulder. Para poner en evidencia que cuando hay este tipo de discusiones, las cosas siempre se van llevando a los extremos, porque no es suficiente el que haya paridad y no es suficiente el que haya el mismo número de candidatos de un género o del otro, sino que se quiere seguir avanzando e imponiendo. Y una de las propuestas que acabo de escuchar, que lleva ya las cosas a mi modo de ver al delirio, es que los que salgan elegidos también van a tener que ser exactamente en paridad. Incluso va a tener que buscarse que a nivel de los 2.000 distritos que tenemos en el Perú, 1.000 tengan alcaldesas y otros 1.000 tengan alcaldes. Entonces, ya se están llevando las cosas hasta el delirio. La propuesta más sencilla va a tener que ser la siguiente. En toda elección, Presidenta, va a tener que haber un ánfora de mujeres en donde solo puedan votar mujeres y un ánfora de hombres en donde solo puedan votar hombres. Y entonces cada uno escoge dentro de su género a quien más quiera, y así se podrá asegurar que entonces salgan exactamente en paridad en todas las instituciones del Estado. De democracia, eso ya será otra cosa. Congresista Castro.